A continuación, seguiremos con la siguiente charla. Déjenme presentarles al siguiente expositor. Listo. A continuación nos va a acompañar el doctor Víctor Paredes. Él es neurólogo clínico, médico tratante del Hospital Bozán de Quito y de la Fundación de Esclerosis Múltiple. El doctor Víctor Paredes nos va a acompañar el día de hoy con el tema meningoencefalitis, bacteriana, viral y fúngica. Muchas gracias, doctor Víctor Paredes. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero compartir la pantalla. No sé si ya se ve ahí. Aún no. En el botoncito verde que suele estar abajito, por ahí puede, tal vez. Ahí. Listo. Ahora sí ya podemos ver la pantalla. Solo si le puedo poner en modo presentación y eso sería todo. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, el tema de infecciones del sistema nervioso central es un tema bastante amplio y obviamente abordarlo en una hora de charla no existe un tiempo suficiente para poder hacerlo. Sin embargo, he tratado de resumirla y resumir sobre todo los aspectos más prácticos que van a ser de mucha importancia cuando enfrentamos un paciente con sospecha de una infección del sistema nervioso central. Entonces, en primer lugar, vamos a considerar que las infecciones del sistema nervioso central pueden abordarse. Este es un criterio personal mío a través de todos los años de experiencia que he tenido en la neurología. Pueden abordarse primero desde el punto de vista topográfico, es decir, saber que solo es una meningitis o es una encefalitis. En caso de una encefalitis, podemos tener encefalitis difusas o encefalitis focales como encefalitis confinadas al cerebelo, una cerebelitis, o encefalitis confinadas a la fosa posterior, una romboencefalitis, o encefalitis que solamente afectan el tronco cerebral, o hay un compromiso tanto de meninges como de encéfalo en el caso de meningoencefalitis, compromiso de inflamatorio o infeccioso de la médula, como en el caso de mielitis, o infecciones a nivel del ganglio de la raíz dorsal, radiculitis, o infecciones incluso de nervios periféricos en caso de una neuritis. Pueden ser consideradas desde el punto de vista evolutivo y tenemos infecciones agudas, subagudas y crónicas cuando ya son más de 2 meses de evolución. Las agudas generalmente menos de 7 días de evolución y en ese lapso también están las subagudas. Cuando consideramos un probable organismo causal, podemos tener infecciones bacterianas, virales, parasitarias, por hongos o por incluso agentes no infecciosos, que en este caso no hablaríamos de una infección específica, sino de una inflamación del sistema nervioso por otros agentes. Y ya cuando identificamos el organismo específico, obviamente estamos ya frente a una infección específica y definida desde el punto de vista del microorganismo. Entremos a la parte de infecciones agudas de tipo bacteriano del sistema nervioso. Cuando hablamos de una infección bacteriana, hablamos de una infección que compromete prácticamente todas las meninges, vía madre, aracnoides, y que obviamente se contamina el líquido cefalorraquídeo que es ocupado entre estas membranas. ¿Cómo entra un germen al sistema nervioso central, una bacteria? Pues básicamente hay 3 formas. La hematógena, es decir, émbolos de bacterias o trombos infectados, como es el caso, por ejemplo, de un paciente drogadicto o de un paciente que tiene una endocarditis bacteriana, ¿sí? Puede entrar por contigüidad, como en el caso de un trauma cráneoencefálico penetrante, una infección de oídos,
de senos paranasales o focos de osteomielitis, por ejemplo, a nivel craneal, o puede ser una infección iatrogénica, por ejemplo, por una cirugía, por una derivación ventrículo-peritoneal, por una aguja de punción lumbar, por un procedimiento mal realizado. Desde el punto de vista epidemiológico, básicamente con el advenimiento de los antibióticos, la meningitis bacteriana pasó de ser una enfermedad muy mortal a una enfermedad fácilmente tratable, sobre todo cuando la identificamos muy precozmente e iniciamos un tratamiento lo más temprano posible. Con eso se ha disminuido la mortalidad y la morbilidad, o sea, secuelas posteriores, y también el uso de la vacuna, sobre todo para Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, han bajado enormemente la incidencia de este tipo de enfermedades. De aquí, en este cuadro, por ejemplo, podemos ver que sin vacuna, cómo era antes la frecuencia de infecciones por hemófilos, por estreptococo neumonía, por Neisseria meningitidis, por estreptococo tipo B, por la Listeria monocytogenes, y con la vacuna como esta incidencia prácticamente es un poco menor. Podemos abordar las infecciones agudas del sistema nervioso central desde el punto de vista de edad. Y esto es importante en infecciones bacterianas por el hecho de que si hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo, esperamos la identificación de un germen, esperamos el cultivo para probar un antibiótico específico, esto nos va a tardar horas que son horas muy valiosas para empezar un tratamiento temprano. Entonces, basados en estudios de edad, podemos ver que los menores de un mes de edad, por ejemplo, personas menores de un mes de edad, recién nacidos, generalmente tienen este grupo de gérmenes que son los más frecuentes, sobre todo gérmenes gram negativos como E. coli, enterobacterias. Pero también podemos tener Listeria monocitógenes y estreptococo grupo B. Cuando ya son personas más adultas, generalmente tenemos 3 gérmenes que están a la cabeza de las infecciones, que son la Neisseria meningitidis, el estreptococo neumonía y el Haemophilus influenza. Podemos también tener estreptococo del grupo B y Listeria monocytogenes. Cuando hablamos de personas mayores de 50 años, persisten los mismos gérmenes y podemos tener también bacilos aeróbicos gram negativos. También tenemos que considerar en la posible etiología de las infecciones bacterianas el estado inmunológico del huésped. De hecho, pacientes inmunodeprimidos pueden tener gérmenes mucho más inhabituales como Listeria monocitógenes, bacilos gram negativos aeróbicos como pseudomonas, como enterobacterias, como Klebsiella pneumonia, y obviamente también el estreptococo neumonía que sigue predominando en este grupo. Si es que hay antecedente de trauma craneal, de cirugías, de fístulas de líquido cefalorraquídeo, tenemos que pensar en gérmenes mucho más agresivos que vienen directamente de la piel, como el estafilococo coagulosa positivo o el estafilococo aureus, o gérmenes gram negativos, o seguimos pensando en el estreptococo neumonía. Cuando hay una fractura de base craneal en pacientes con traumatismos importantes, igual tenemos que pensar también en este grupo de gérmenes como el estreptococo neumonía, la Haemophilus, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y cuando se trata de infecciones como aledañas al sistema nervioso, como en el caso de sinusitis, mastoiditis, otitis, tenemos este grupo de gérmenes, estreptococos, anaerobios, estafilococo, hemófilus, enterobacterias. Cuando hablamos de fisiopatología, vemos que hay una secuencia desde el momento que ingresa el germen, que invade el organismo, hasta el momento que se desencadenan todos los efectos de este germen dentro del sistema nervioso central. Entonces, lo primero que hablamos es de una colonización
generalmente nasofaringia. Esta colonización conlleva a una invasión a nivel del torrente sanguíneo con bacteriemia, va hacia una lesión endotelial celular y a un transporte vascular con invasión y réplica a nivel meningio. Cuando se inflaman estas meninges, permiten fácilmente el paso de gérmenes hacia el interior del sistema nervioso por una barrera hematoencefálica inflamada que, como ustedes saben, en condiciones normales este es absolutamente impermeable. Esta inflamación va a provocar un edema citotóxico a nivel cerebral, aumento del exudado inflamatorio. Esto conlleva a un aumento de la presión intracraneal con disminución del flujo sanguíneo cerebral que conlleva una hipoxia encefalopatía. Hay una mayor demanda de glucosa por parte del crecimiento bacteriano, la cual disminuye muchísimo en el líquido cefalorraquídeo. Esta es una condición muy importante, el consumo de glucosa del líquido cefalorraquídeo. Y obviamente todos estos mecanismos infecciosos pueden llevar a un incremento del lactato con acidosis clínica. Desde el punto de vista clínico, una infección del sistema nervioso central bacteriana es relativamente, no es muy difícil de sospecharla, ya que la presencia de fiebre, una cefalea intensa que se incrementa rápidamente en el curso de horas, la presencia de convulsiones, la alteración del estado de conciencia y la presencia de signos meningios inmediatamente nos hace sospechar de esta infección. Recuerden que los signos meningios, aparte de la rigidez nucal, tenemos el signo de Kernig y el signo de Brudzinski. El signo de Kernig, les hago el recuerdo que era la imposibilidad de flexionar después de un ángulo de 90 grados de la pierna sobre el muslo, la imposibilidad de extender la pierna. Al extender la pierna, el paciente experimenta un intenso dolor meningio y raquídeo. En cambio, el signo de Brudzinski es el movimiento brusco del cuello, flexionando bruscamente el cuello, el paciente recoge sus extremidades inferiores. De todos estos signos, el signo que es más específico es el signo de Brudzinski, que tiene una especificidad que llega hasta el 95% de los casos. Pero todos estos signos pueden no serse demasiado sensibles. Por ejemplo, en neonatos, por ejemplo, en pacientes inmunodeprimidos, severamente inmunodeprimidos, o en pacientes con compromiso importante del estado de conciencia, o en personas de edades muy avanzadas. Hay ciertas características clínicas que pueden hacer sospechar un germen específico, como en el caso del meningococo, por una erupción petequial. Generalmente es una erupción que afecta más a nivel de extremidades inferiores y que se presenta hasta en el 50% de los casos, o una insuficiencia suprarrenal aguda, que es el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Cuando se trata de gérmenes como una meningitis neumocócica, por ejemplo, generalmente estas pueden ir precedidas de infecciones a nivel pulmonar, auditivas, senos paranasales, válvulas cardíacas. En niños, la meningitis por influenza, infecciones respiratorias del oído, afectación de pares craneales, es muy frecuente, sobre todo en meningitis por Haemophilus influenza, porque producen exudados fibrinosos densos en la base craneal que atrapan nervios craneales. Puede atrapar el nervio óptico, el nervio auditivo, el nervio facial. Como consecuencia del metabolismo del germen, también puede haber un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y puede traducirse por hiponatremia, sobre todo en infecciones mucho más severas, o puede haber un síndrome de coagulación intravascular diseminada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección aguda del sistema nervioso central? Cuando sospechamos una infección aguda del sistema nervioso central, la TAC
del cerebro, una tomografía simple del cerebro, ayuda en forma inmediata a establecer si hay criterios para sospecha de hipertensión intracraniana. Sobre todo, como ustedes saben, el dolor de cabeza en estos pacientes es demasiado severo, hay náusea y vómito. El edema de papila no es un edema precoz, no hay que confiarse en el fondo de ojo, excepto cuando ya lo encontramos. Pero el edema de papila tarda en aparecer en personas con cuadros de hipertensión intracraneal aguda. Por tanto, no es un signo que su ausencia nos diga con tranquilidad que no estamos frente a un síndrome de hipertensión intracraniana. Por tanto, siempre tenemos que hacer una tomografía de cerebro simple para ver si es que no existen dilataciones ventriculares, hinchazón del parénquima cerebral. Una vez que descartamos esto, el examen de elección obviamente es la punción lumbar con el análisis del líquido cefalorraquídeo. Y a las características macroscópicas del líquido cuando hacemos la punción lumbar, el aspecto del líquido, que normalmente es un aspecto cristalino, agua de roca, y ya vemos un aspecto turbio, opalescente, y en algunos de los casos incluso de aspecto purulento. La presión de salida del líquido, cuando esta presión es más de 20 centímetros de agua, entonces ya nos hace sospechar que hay una infección del sistema nervioso central. Y obviamente esto inmediatamente enviado al laboratorio nos reportan cómo está la celularidad del líquido, que usualmente son células polimorfonucleares de predominio y en cuantía mayor de 500 células, cuando ustedes saben que lo normal es que el líquido sea acelular o máximo 4 o 5 células. En niños neonatos podemos tener un poquito más de células, duplicar estas células normales. Las proteínas usualmente están muy elevadas por encima del rango de 45 miligramos, que es el rango límite superior entre 15 y 45, y la glucosa, que normalmente va entre 60 y 80, está menor de 60 miligramos. Siempre tenemos que hacer una comparación entre la glucosa del líquido cefalorraquídeo y la glucosa sanguínea, porque muchas veces podemos tener pacientes con diabetes mellitus que están descompensados con glicemias que superan los 500 miligramos y obviamente podemos tener niveles de glucosa en líquido cefalorraquídeo que pueden estar incluso en rangos superiores y esto a veces nos puede confundir un poco en la concentración de glucosa. Entonces, aquí podemos ver en este ejemplo cómo debe hacerse una punción lumbar. La forma de hacer la punción lumbar, el espacio es una línea que va entre las crestas ilíacas. El paciente debe estar en esa posición. La forma correcta de medir la presión del líquido cefalorraquídeo hasta el límite donde se eleva la columna de líquido y tomamos una medida, que puede ser como una regla. Y una vez que obtenemos el líquido, las características macroscópicas del líquido nos van a hacer inmediatamente una advertencia de la posibilidad de una infección bacteriana, en este caso un líquido de aspecto purulento. Aquí tenemos un líquido sanguinolento, pero vean ustedes la uniformidad de la sangre en los 3 tubos que nos habla de que este paciente probablemente su cefalea, su rigidez nucal puede ser consecuencia de otro proceso como una hemorragia subaracnoidea. O podemos tener un líquido con trauma al realizar la punción lumbar. En este caso, un primer tubo va a ser sanguinolento, un segundo tubo va a ser más claro y ya un tercer tubo nos va a dar un líquido mucho más cristalino o más transparente. En este caso podemos ver una resonancia magnética de un paciente con una hidrocefalia y signos de lesión a nivel de las meninges y cómo este epéndimo también está inflamado y todo el espacio subaracnoideo está purulento, especialmente a nivel de la base craneal. Cuando vemos esta resonancia, usualmente son resonancias que se hacen en pacientes o que tenemos de pacientes con infecciones más bien subagudas o crónicas.
o con complicaciones de una infección aguda. Entonces, el diagnóstico lo podemos hacer ya por el líquido cuando encontramos un frotis de gram positivo que puede darse hasta en el 60-90% de los casos. El cultivo de líquido cefalorraquídeo puede ser positivo hasta en el 80% de los casos, pero recuerden que el cultivo toma alrededor de 48 horas en definirse. Y aparte de eso, el tiempo que toma el hacer un antibiograma, lo cual obviamente no podemos esperar ese tiempo. El hemocultivo puede ser positivo en el 50% de los casos. La detección del antígeno bacteriano podemos tenerlo positivo hasta en un 50-100% de los casos. Hoy por hoy existe el estudio del PCR, de la detección del DNA bacteriano, que podemos tenerlo en forma casi inmediata en laboratorios para detectar ciertos gérmenes, como por ejemplo la Listeria monocitógenes, enterobacterias, etc. El cultivo generalmente, recuerden que hay que hacerlo con el paciente que no haya recibido antibióticos, porque una vez que un paciente haya recibido, aunque sea una dosis de un antibiótico, que sea lo suficientemente sensible el germen, ya negativiza el cultivo en las primeras 48 horas. Eso es sumamente importante. Entonces, antes de mandar al laboratorio, tenemos que mandar el líquido cefalorraquídeo sin ningún tipo de antibiótico. Cuando hablamos de tratamiento, tenemos que considerar varios factores que influyen en la decisión o en la elección del tratamiento que vamos a dar. Por ejemplo, la edad es un factor importante porque, como habíamos visto en las anteriores diapositivas, la edad determina que elijamos un tratamiento para neonatos, que generalmente sabemos que son enterobacterias, Haemophilus influenza los más frecuentes, o Listeria. Entonces vamos a escoger un antibiótico que sea específico para estos gérmenes. Si el paciente es un paciente con inmunosupresión o inmunocomprometido, el tipo de antibiótico también va a ser diferente. Vamos a ver si la infección del sistema nervioso fue adquirida en la comunidad o es una infección nosocomial hospitalaria. Los gérmenes en el un caso y en el otro caso son absolutamente diferentes. Si este paciente fue sometido a un procedimiento quirúrgico o ha tenido lesiones previas, también escogeremos el antibiótico considerando todas estas situaciones. Siempre el tratamiento inicial de una infección bacteriana aguda es un tratamiento empírico, pero debe ser un tratamiento empírico, racional, en base a la consideración de todo lo que hemos hablado. Entonces, si es que es un paciente entre 2 y 50 años, usualmente escogemos una cefalosporina de tercera generación más vancomicina para protegernos sobre todo del estafilococo. Cuando es mayor de 50 años, tenemos que considerar la posibilidad de listeria y añadimos ampicilina. Cuando vemos que es un paciente que tiene una inmunidad celular deteriorada, que es un paciente con una neutropenia severa, o es un paciente que ha estado recibiendo inmunosupresores, etc., también seguimos prácticamente el mismo esquema anterior. Si el paciente ha sido sometido a cirugía craneal, entonces el medicamento de elección va a ser una vancomicina de inicio, seguida de una cefalosporina, para la posibilidad de cubrir gérmenes como el estafilococo, o si hay una fractura de base craneal, de igual manera. Entonces aquí tenemos en este esquema una cantidad de gérmenes con los antibióticos más electivos para cada uno de los gérmenes. Entonces, y los días de tratamiento. Usualmente en una infección bacteriana aguda, los días de tratamiento van entre 10 a 14 días. Y en algunos gérmenes como este Streptococo agalactiae pueden ir hasta 21 días, o la Pseudomonas aeruginosa y la Escherichia coli igual hasta 21 días, como
todos estos gérmenes gram negativos. Lo importante es, una vez, o sea, como regla general, es una regla práctica, es que una vez que el paciente se estabiliza en su temperatura, es decir, se normaliza la temperatura, mantener el antibiótico 10 días más. Esto es una regla que es muy práctica. El uso de corticoides está realmente indicado solo en casos de ciertas infecciones específicas y se lo usa ya desde hace muchos años, especialmente en niños por infección del hemófilos de influenza. El corticoide dado en forma inmediata con la primera dosis de antibiótico y no más de 3 a 4 días disminuye en forma muy importante la secuela de pérdida de audición en comparación con el 15% de un grupo que no recibió esto. Entonces, usualmente la dexametasona usamos a razón de 0.15 miligramos por kilo cada 6 horas por 2 a 4 días, sobre todo en infecciones por hemófilos influenza. En adultos también puede usarse con meningitis por neumocócica, 10 miligramos intravenoso cada 6 horas por 4 días. Perdón. El uso de corticoides bajó la mortalidad en forma significativa, del 40% hasta el 13%. También bajó la pérdida auditiva, que fue del 0% en pacientes que usaron versus el 12.5% en pacientes que no lo usaron. Se redujo los efectos adversos de los antibióticos hasta un 15%. Y obviamente la mortalidad de 15% de pacientes a la mitad. Entonces, por eso es importante usar el antibiótico, pero en forma inmediata. Porque cuando no tratamos una infección bacteriana aguda en forma inmediata, tenemos más probabilidades de complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Las que vemos en esta diapositiva. Tromboflebitis cerebral es una trombosis séptica de las venas cerebrales, un cuadro sumamente grave con una tasa de mortalidad muy elevada. Podemos tener infartos arteriales o venosos. Recuerden que el exudado se concentra en la base craneal donde emergen las arterias o donde salen las arterias al interior del cráneo y estas pueden verse comprometidas, inflamadas y producir una serie de complicaciones vasculares. Podemos tener una colección subdural de pus, que es lo que llamamos empiema, abscesos cerebrales. Los gérmenes se meten especialmente en los espacios de Birkhoff-Robin y estos crean abscesos que generalmente son corticales y córticos subcorticales. Podemos tener casos de una arteriopatía oclusiva retardada, casos de epilepsia, de hiponatremia, y cuando tratamos a tiempo son relativamente infrecuentes, pero podemos ver hidrocefalia o neuropatías craneales como complicación. Entonces, obviamente el pronóstico va a depender de cuánto haya evolucionado el paciente hasta el momento del diagnóstico y del tratamiento oportuno, pero podemos tener factores de mal pronóstico. Por ejemplo, pacientes de edad mayores de 60 años, pacientes que tienen enfermedades debilitantes concomitantes. Por decir algo, pacientes, por ejemplo, con malos estados nutricionales, con diabetes mellitus, con baja cantidad de células neutrófilas en sangre periférica, cuando la escala de coma de Glasgow, es decir, el estado de conciencia del paciente, está muy bajo en el momento que ingresa a una unidad de cuidado, cuando vemos un déficit neurológico focal, lo cual no es usual en infecciones bacterianas agudas,
Y cuando, a pesar de la importancia de la infección, el contagio o la respuesta celular del líquido cefalorraquídeo es baja, podemos tener un rango de mortalidad del 25% y una comorbilidad, o sea, una secuela hasta en un 60% en estos casos. Una de las infecciones bacterianas importantes que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en la actualidad, ustedes saben cómo estamos con la epidemia o la endemia ya del HIV, es la tuberculosis del sistema nervioso. Y tuberculosis, la meningitis, especialmente como complicación de la tuberculosis sistémica, ocurre hasta en el 1 a 10% de todos los casos de tuberculosis. Su incidencia obviamente aumenta en áreas endémicas y en áreas no endémicas por la incidencia sobre todo del síndrome de inmunodeficiencia. Lo importante es que hoy por hoy las técnicas de PCR para su diagnóstico han sido mejoradas y tienen una altísima sensibilidad y especificidad que prácticamente llegan al 95% más. En poblaciones con alta prevalencia de tuberculosis, el pico de edad está entre los 0 y 4 años. Y esto es muy importante porque es esta población la más susceptible. En adultos podemos tener ciertos factores de riesgo para tuberculosis, como alcoholismo, diabetes, malignidad, uso de corticoides. Y en general los grupos étnicos, sobre todo la raza afroamericana, raza negra, tienen mucho más incidencia de este tipo de enfermedades. Generalmente sabemos que el bacilo tuberculoso es un bacilo, es una bacteria gram positiva en forma de bastón, es un bacilo aeróbico muy obligado, no móvil, no forma esporas, tiene un crecimiento demasiado lento, sobre todo en los cultivos, y por eso el curso de la infección es crónico en la mayoría de los casos. Y el bacilo por naturaleza es muy resistente a muchos antibióticos. Esto hace que el hecho de que el crecimiento sea lento, que las técnicas actuales de PCR logren detectar el germen en forma mucho más rápida. Entonces aquí podemos identificar los gérmenes del bacilo tuberculoso en esta muestra de esputo. Casi todas las infecciones del sistema nervioso central son debidas al Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, otras formas de micobacterias como el bovis, el africanus, el avium, generalmente son patógenos oportunistas, muy raros, pero hay que considerarlos en casos sobre todo de inmunodeficiencia. El principal modo de contagio es por transmisión de persona a través de gotas aerolizadas. Recordemos que hasta en un 10% de primoinfección puede existir desde la primoinfección una tuberculosis mucho más activa. Algunos gérmenes tuberculosos se diseminan por vía hematógena silente a nivel extrapulmonar y incluyen el sistema nervioso central. A nivel del sistema nervioso central se engloban en estos famosos nódulos de Rich, que son nódulos formados por células mononucleares rodeados de un centro necrótico gaseoso usualmente en el espacio subaracnoideo. A partir de estos nódulos de Rich, por cualquier tipo de inmunosupresión, de trauma, de otras infecciones, etc., estos se rompen e inician una infección a nivel meningio. Hay que considerar que hasta en un 75% de niños que han adquirido meningitis tuberculosa, la infección se presenta en menos de un año del proceso primario, es decir, de una primoinfección. Entonces, básicamente, desde el punto de vista patológico, la infección por micobacterias tiene estas tres formas. Una formación de adhesión, lo cual provoca un exudado muy denso a nivel meningio, sobre todo en la base del cráneo. Este exudado está contenido principalmente por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos, dentro de una amplia red de fibrina, y esto
¿qué hace? Bloquea las cisternas subaracnoideas con obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo y la hidrocefalia suele ser la regla. De hecho, cuando nosotros vemos un paciente con un curso subagudo de una infección del sistema nervioso central y vemos hidrocefalia, la primera impresión desde el punto de vista diagnóstico es que se trate de una tuberculosis. Obviamente este exudado puede comprometer nervios craneales en la base, como el nervio óptico, los nervios oculomotores y la arteria carótida interna, dando mayor compromiso vascular que una meningitis bacteriana. Cuando esto se produce una vasculitis obliterativa, principalmente de grandes y medianos vasos, sobre todo en territorios anteriores, en la arteria carótida interna, cerebral media, y vasos perforantes en ganglios de la base. Por eso ustedes ven en estos pacientes mucho compromiso vascular, sobre todo en la base craneal. Y podemos tener un compromiso parenquimatoso, encefalitis o mielitis, cuando ya el proceso infeccioso inflamatorio se extiende más allá de las meninges. En cuanto al cuadro clínico, siempre vamos a tener una fase prodrómica de aproximadamente unas 2 a 4 semanas, que los síntomas son bastante inespecíficos. Puede haber malestares, mialgia, fatiga, fiebre recurrente. Cuando ya el proceso se va haciendo mucho más claro, la fiebre se vuelve más constante, comienza a tener el paciente una cefalea de curso progresivo, signos de hipertensión intracraneal, alteración del estado de conciencia, y se van desarrollando más claramente signos meningios con hidrocefalia. Desde el punto de vista clínico y de acuerdo al Consejo Médico Británico, podemos tener 3 estadios de esta enfermedad. En el estadio 1, el paciente está desde el punto de vista clínico consciente, reactivo, sin mayores signos neurológicos. Cuando ya pasa a una etapa 2, el paciente ya está confuso, pero no está comatoso, y con signos neurológicos como por ejemplo una hemiparesia o un compromiso de un nervio craneal. Y en el estadio 3, el paciente ya está estuporoso, está comatoso y con múltiples compromisos a nivel del sistema nervioso. Entonces, compromiso de nervios craneales son muy frecuentes, hasta en el 25% de los casos, por estas características patológicas de este exudado basal. La presencia de papiledema y convulsiones hasta en el 15% de casos. Podemos tener una historia de contacto reciente con tuberculosis en el 70-90%, sobre todo en niños. Esto es muy importante porque el factor epidemiológico en niños es sumamente importante. En pacientes con inmunodeficiencia, con HIV, recuerden siempre que los cuadros clínicos en general de todas las infecciones del sistema nervioso son cuadros clínicos que pueden tener muchas diferencias. Son cuadros clínicos oscuros con un diagnóstico y una clínica no muy clara. Pero sin embargo, el pronóstico puede ser absolutamente similar si lo diagnosticamos a tiempo. Cuando hablamos de un paciente con HIV, siempre tenemos que pensar que hasta en un 77% de casos de pacientes inmunodeficientes puede haber compromiso extrameningio del bacilo tuberculoso. En ancianos también la presentación es muy atípica. Pueden haber ausencia de signos meningios. Las convulsiones son más frecuentes y el líquido cefalorraquídeo puede ser incluso más atípico. El diagnóstico básicamente con la historia clínica. El test de la tuberculina es sobre todo importante en niños. El estudio de líquido cefalorraquídeo es sin duda es el más importante, con una pleocitosis generalmente linfocitaria que puede ir hasta 1000 células por milímetro, con proteínas muy elevadas y la glucosa reducida. La glucosa suele estar tan reducida que a veces hemos visto casos de pacientes que están con menos de 10 miligramos de glucosa, y esto se ve hasta en el 70% de los casos. El frotis del líquido cefalorraquídeo como primera investigación suele ser positivo apenas en el 20% de los casos. Y para que este frotis sea positivo en el 20% en los mejores laboratorios del mundo,
Se necesita que el paciente se haya extraído por lo menos 15 a 20 centímetros cúbicos de líquido, someterlo a una centrifugación de no menos de 10.000 revoluciones por minuto y tener mucha paciencia cuando vemos el frotis en el microscopio de luz normal. El cultivo en medios especiales demora hasta 8 semanas, lo cual es inadmisible desde el punto de vista práctico, e incluso este cultivo suele tener una positividad relativamente baja, que no llega ni al 85% de los casos. Se tienen actualmente sistemas de cultivos radiométricos semi-automatizados que son mucho más rápidos. Hoy tenemos ciertos parámetros como el cuantiferón, como el PCR, que ya les hablé hace un rato, que son técnicas que son mucho más rápidas, mucho más rápidas. En 24, 48 horas ya tenemos resultados positivos. Entonces, el PCR en el sistema nervioso, dado que el germen, hoy por hoy, desde el punto de vista de su estructura molecular genómica, ha sido identificado en el 100% de los casos, la sensibilidad de este estudio de reacción en cadena de polimerasa llega hasta un 90% y especificidad del 100%. Es muy importante porque esto ayuda, este estudio ayuda a la monitorización del tratamiento, aunque esto todavía no se ha definido con claridad. La neuroimagen obviamente nos va a ayudar sobre todo para identificar si hay hidrocefalia, cómo está el compromiso meningio basal, si es que hay compromiso vascular, edema, tuberculomas, etc. Es muy importante la neuroimagen, sobre todo en el seguimiento para evitar que se puedan haber presentado complicaciones y si es que estas complicaciones son quirúrgicas o no. ¿Cuáles son los signos desde el punto de vista de neuroimagen de muy mal pronóstico? Reforzamiento del exudado basal y lucidez periventricular. Entonces aquí tenemos un caso muy característico de tuberculosis del sistema nervioso con un exudado muy denso alrededor de las cisternas subaracnoideas peritroncales de la cisterna magna, y esto obviamente nos da la posibilidad de que existan compromiso de nervios craneales y compromiso vascular. Aquí tenemos múltiples compromisos vasculares, ¿sí? Por la meningitis del germen. Pues el tratamiento no les quiero ampliar mucho, porque el tratamiento obviamente ya es un tratamiento que debe ser llevado no solamente por el neurólogo, sino por el infectólogo, y esto, como ustedes saben, es una enfermedad de denuncia a nivel del Ministerio de Salud, y son ellos los que se encargan del control de este tipo de pacientes. La cirugía es muy ocasional en estos casos, porque la hidrocefalia en la mayoría de los casos, hasta en un 70%, suele resolverse tempranamente con el tratamiento bien instaurado. Excepcionalmente puede necesitarse un shunt ventrículo peritoneal o ventrículo atrial. O cuando tenemos un tuberculoma muy grande que está haciendo un efecto de masa muy importante y está muy periférico, especialmente en áreas del fosa posterior, podemos fácilmente hacer un abordaje y extraerlo. Pero la meningitis tuberculosa es la que más complicaciones tiene, sobre todo a nivel de nervios craneales, sobre todo a nivel vascular, hasta en un 30% de casos, con hidrocefalia, que puede ir hasta en un 75 a 100% de casos, mucho más frecuente en niños. Epilepsia, que puede ir hasta en un 55% de casos. Tuberculomas, como ya lo mencionamos. La secreción inadecuada de hormona antidiurética es principalmente importante en esta infección. Cuando nosotros vemos una infección con hiponatremia, la primera posibilidad es tuberculosis. Encefalopatía tuberculosa es muy rara. Un absceso cerebral también puede darse.
y puede darse casos de siringomielia, es decir, cavitación del epéndimo a nivel de la médula espinal a diferentes niveles. Usualmente la siringomielia congénita es una enfermedad de la médula cervical, pero esta siringomielia posinfecciosa puede darse a diferentes niveles de la médula espinal. La encefalopatía tuberculosa, que es una enfermedad especialmente importante en jóvenes, con un nivel de conciencia y signos focales y con mínimo meningismo, generalmente con un edema difuso de todo el cerebro, con palidez de la sustancia blanca, con desmielinización y usualmente con una buena respuesta a los corticoides. Este es un absceso tuberculoso en un paciente con HIV. Cuando vemos unas imágenes muy dramáticas como esta, generalmente siempre pensemos en la posibilidad de que exista una coinfección con un virus de inmunodeficiencia. Igualmente, en este caso, es una imagen que vemos el compromiso no solamente basal, meningio, los tuberculomas, el compromiso óseo y la destrucción del cuerpo vertebral. Cuando hablamos de infecciones virales, voy a referirme específicamente a una infección que es muy importante diagnosticarla muy precozmente, que es la infección producida por el herpes simple, la encefalitis herpética. Cuando hablamos de compromiso encefalítico, hablamos de estos 4 manifestaciones clínicas. Alteración del estado mental, es decir, el paciente en este caso tiene un estado de obnubilación del nivel de alerta, alteraciones en su juicio, en su razonamiento, etcétera. Manifestaciones neuropsiquiátricas, usualmente está agitado, con agitación psicomotora, con alucinaciones, con manifestaciones psicóticas, etcétera. Puede haber una focalidad neurológica. Recuerden que el virus del herpes generalmente se localiza en áreas frontales y temporales y puede estos pacientes tener focalidad neurológica como un trastorno del lenguaje, como una dificultad de movilización motora o sensorial, incluso comportamientos extraños como este famoso síndrome de Claver-Bussy, en que el paciente demuestra mucha oralidad, mucha jocosidad, etc. Puede haber crisis convulsivas muy tempranas. ¿Cuáles son las preguntas importantes que tenemos que hacernos frente a la sospecha de un paciente con encefalitis por herpes? Usualmente una enfermedad febril reciente o actual tipo influenza que preceda a esta enfermedad. La presencia de un rash tipo erupción, el contacto con enfermos, historia de viajes, contacto con animales o mordeduras, por ejemplo en el caso específico de una encefalitis rábica, exposición a mosquitos o picaduras en las encefalitis transmitidas por vectores, contacto con aguas frescas o estancadas, consumo frecuente de productos no pasteurizados, factores de riesgo para inmunodeficiencia, estados de inmunocompetencia, cambios de personalidad o alteraciones cognitivas o conductuales, vacunación reciente. Aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de encefalitis, que es una encefalitis inmunológica. Hasta el 10 a 15% de las encefalitis que antes sospechábamos de causa viral, hoy sabemos que son de causa inmunológica, por anticuerpos. Estos anticuerpos son de 2 tipos específicos. Anticuerpos que van contra los receptores de superficie de la neurona. Por ejemplo, anticuerpos anti-NMDA, anti-metil de aspartato, anticuerpos anti-GABA, anticuerpos para ciertos receptores específicos, que son anticuerpos que pueden tratarse fácilmente con medicaciones inmunosupresoras, muchos de ellos asociados a cáncer, pero la mayoría no lo son. Y el otro grupo de anticuerpos son anticuerpos intraneuronales. Estos son más específicos de síndromes paraneoplásicos, pero son mucho menos anticuerpos que no se les puede dar una causalidad patogénica específica. El herpes virus
que produce la encefalitis herpética puede ser de tipo 1 y 2, y recuerden que el tipo 1 es el causante de hasta el 85% de los casos, y la infección puede ser primaria cuando la adquirimos a través de un contagio, o puede ser una reactivación, que en este caso es alrededor del 70% de los casos, de un herpes que ya ha estado latente en nuestro organismo, especialmente en células del sistema retículo endotelial a nivel de los ganglios, de la raíz dorsal, células macrofágicas especiales. El 65% de la población sabemos que es seropositiva para estos virus, ¿no? Usualmente depende del estado socioeconómico, la edad de la población, la localización geográfica, y la incidencia de esta encefalitis es muy rara, alrededor de 1 por 250 a 1 millón por año. Generalmente se ve en pacientes jóvenes y ancianos, y no hay una mayor prevalencia entre un género masculino y femenino. Generalmente el virus de tipo 2 es alrededor del 5 al 10% de los casos de encefalitis. El cuadro clínico generalmente es agudo. ¿Cómo se manifiesta? Por cefalea, fiebre, estado confusional, alteraciones mentales, emocionales o de comportamiento. Puede haber focalidad con trastornos del lenguaje, compromiso de nervios craneales, y en el caso de herpes tipo 2, característicamente compromete más meninges y puede haber una meningoencefalitis. El diagnóstico, después del cuadro clínico, es por el líquido cefalorraquídeo, en el cual tenemos que hacer una prueba específica de reacción de cadena de polimerasa para estos dos virus. El electroencefalograma suele dar cambios muy precoces, pero obviamente no son específicos de una encefalitis viral. Sin embargo, asociados al cuadro clínico, la presencia de estas descargas lateralizadas epileptiformes pueden ya hacernos sospechar. La neuroimagen, especialmente la resonancia magnética, es muy sensible hasta en el 100% de los casos, porque es una encefalitis focalizada. El tratamiento con aciclovir es la regla. Usualmente la dosis 10 miligramos por kilo por cada 8 horas por 14 a 21 días es lo recomendable. Tenemos varias imágenes de encefalitis que se localizan en las áreas temporales límbicas a nivel temporal, y generalmente también en las áreas frontovasales. Pero como decimos en medicina, no todo lo que brilla es oro. Aquí tenemos un paciente con una infección un poco más subaguda del sistema nervioso y crónica, que también tiene datos alterados en la resonancia magnética con una hidrocefalia leve. En este caso fue una meningoencefalitis producida por el germen de la sífilis, una neurolues. Y finalmente, para terminar con estas infecciones micóticas del sistema nervioso, usualmente las infecciones micóticas tienen manifestaciones muy amplias, muy variables, dependiendo de qué, dependiendo del estado inmunológico del huésped y de otras características asociadas. Pueden producir meningitis aguda, crónica, abscesos cerebrales, compromiso vascular cerebral, síndromes de base craneal o comprometer el cordón espinal. Pero obviamente en este grupo de pacientes siempre vamos a encontrar factores de riesgo. Pacientes con medicación inmunosupresora, receptores de trasplante, inmunodeficiencia o malignidad, condiciones con pobre control, como diabetes, como malignidades hematológicas. Las estadías prolongadas en unidades de cuidado intensivo pueden favorecer el desarrollo de micosis. El uso crónico de antibióticos, esto es muy importante, y una neutropenia muy severa en pacientes pueden favorecer el desarrollo de infecciones micóticas. En este cuadro vemos algunas formas de microorganismos fúngicos que pueden causar infección del sistema nervioso central, y obviamente con ciertas características particulares. Muchos de estos gérmenes, de estos hongos, pueden producir manifestaciones sistémicas, y como parte de manifestación sistémica invaden el sistema nervioso central. Pero en otras ocasiones podemos tener manifestaciones del sistema nervioso central en forma aislada,
Y eso es muy importante considerarlas, porque a veces nos topamos con cuadros crónicos o subagudos de una meningitis con compromiso de la parte basal, de las meninges basales, y la sospecha es una infección fúngica del sistema nervioso central. El cuadro clínico, como les decía, es muy variable. Abscesos cerebrales, especialmente con estos tres patógenos micóticos como blastocistis, histoplasma, coicidioides, imitis o posadaci, usualmente con una clínica que va desde la cefalea, alteraciones del estado mental y focalidad. El tratamiento para la mayoría de gérmenes es anfotericina por alrededor de 4 o 6 semanas, fluconazol o itraconazol después del tratamiento previo con anfotericina, que en algunos casos puede ir por meses, incluso años. En pacientes con inmunodeficiencia puede ser tratamientos de por vida. Cuando hablamos de meningitis, generalmente el germen más frecuente es el Cryptococcus neoformans, seguido por el coccidioidomycosis, histoplasmosis, blastomices y paracoccidioides. Los cuadros pueden ser agudos en caso de cándidas, de aspergillus o de trichosphorum. Y la clínica suele ser la clínica de una meningitis con un cuadro clínico de mayor prolongación o sea, un cuadro más subagudo que agudo, con cefalea, confusión, fiebre, náusea, vómitos, signos focales. Aquí los nervios craneales están mucho más comprometidos y alteraciones en el estado mental. El diagnóstico, obviamente, las características del líquido, sobre todo pleocitosis linfocitaria, proteínas elevadas y la glucosa que suele también estar baja, pero no tan baja como en infecciones bacterianas. El cultivo de estos hongos en medios específicos, la tinción de tinta de India o el antígeno criptococócico puede hacer el diagnóstico. Y el tratamiento obviamente es anfotericina, flucitocina, fluconazol, posteriormente a estos dos iniciales. Entonces, aquí podemos tener una infección por hongo por coccidioidomycosis. Miren cómo igual se va hacia la base del cráneo, engrosa las meninges con un exudado fibrinoide muy grueso, muy parecido a la tuberculosis. De hecho, esto tiene que necesariamente ser hecho un diagnóstico diferencial con tuberculosis. Todos estos pacientes requieren investigación de virus de inmunodeficiencia por la posibilidad de una comorbilidad. Cuadros rarísimos de mucormicosis, en este caso, este germen produce una rinoencefalitis, donde se localiza en los senos paranasales y va produciendo un absceso progresivo con una mortalidad muy alta. Les agradezco muchísimo la atención. No sé si es que tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por su charla bastante ilustradora, sobre todo sobre los diferentes tipos de meningitis que podemos observar y tenemos que tener en cuenta para realizar un adecuado diagnóstico. Doctor, entre las preguntas que tenemos son, dentro de su práctica clínica, ¿cuál consideraría que es una presentación atípica de meningitis y qué síntomas tendríamos que tener en cuenta en una de estas? Hay muchas presentaciones atípicas de meningitis, sobre todo en pacientes con estas alteraciones que les decía previas, pacientes inmunocomprometidos, pacientes de edad avanzada, pacientes que han estado incluso tomando antibióticos por vía oral de forma experimental, o sea, pacientes que van al médico por una fiebre, por un dolor de cabeza y el médico ya les manda antibióticos. Entonces son meningitis modificadas, pacientes con diabetes mellitus. Yo recuerdo el caso y les cuento a ustedes de un paciente diabético que fue encontrado inconsciente en su casa y llevado a la unidad de cuidados intensivos. Después de varios días de compensar su diabetes, sus estados metabólicos, no despertaba este paciente. Le hicieron una tomografía y no encontraron nada. Cuando pidieron la consulta neurológica después de 10 días, el único signo positivo en este paciente era un signo de Brudzinski, es decir, la flexión brusca del cuello recogía las piernas del paciente. Entonces, frente a esto, se hizo una punción lumbar y, para no alargarles la historia, un líquido
francamente purulento. Este paciente realmente terminó muy mal. Se murió a los pocos días por un tratamiento obviamente retrasado, un diagnóstico que no se lo hizo oportunamente. Entonces siempre es importante, sobre todo en personas con estos estados previos, considerar que hay presentaciones muy atípicas de las infecciones del sistema nervioso. Muchas gracias, doc. Otra pregunta que tenemos es, ¿se puede diferenciar únicamente por la clínica entre una meningitis bacteriana y una meningitis tuberculosa? Las meningitis bacterianas, entre bacterianas y tuberculosa, me dicen. Las meningitis bacterianas usualmente son infecciones de muy rápida evolución. Un paciente que comienza con una meningitis bacteriana en cuestión de 24, 48 horas ya está con signos muy fuertes de meningismo, de una cefalea sumamente importante. En cambio, la tuberculosis siempre es una infección mucho más larvada, de una evolución más lenta, con una fase prodrómica que habíamos dicho que puede durar hasta 4 semanas, que generalmente son mialgias, febrículas, dolores de cabeza recurrentes, malestar general, etcétera, una serie de síntomas muy poco específicos. Pero cuando ya se instala la fase meningítica de la tuberculosis, ya estamos hablando de todo el cuadro clínico característico. Y doc, por último, una pregunta que también tenemos es si usted nos podría decir en tal vez de algún laboratorio que realice justamente estos exámenes de PCR para herpes, que específicamente no sé si se puedan realizar. El PCR para herpes debe hacerlo en el líquido cefalorraquídeo, es decir, una vez que hacemos una punción lumbar, podemos tener un líquido de características macroscópicas absolutamente normales. El laboratorio nos puede indicar que los índices de glucosa y de proteínas están normales y lo único que podemos ver alterado son las células, sobre todo de predominio linfocitario. Cuando vemos este tipo de líquido, pedimos PCR, reacción en cadena de polimerasa para herpes tipo 1 y 2. Hoy contamos con ciertos sistemas de PCR múltiples, como es el Film Array, que detecta 10 gérmenes por PCR y que los hacen prácticamente todos los laboratorios. Ok, perfecto. Muchas gracias, doc, por sus respuestas, por su clara explicación de los diferentes tipos de meningitis que pueden existir y sobre cómo tenemos que hacer el rápido diagnóstico de cada una dependiendo de la sintomatología. Muchas gracias nuevamente por su charla, doc. Gracias a ustedes, he tratado en 1 hora y un poquito más de darles lo más práctico de todas las infecciones del sistema nervioso central y obviamente esto es motivo a veces de cursos de más larga duración. Gracias, ¿no? A ustedes. Muchas gracias, doc. Listo, les queríamos comentar para ya acabar las charlas del día de hoy que lamentablemente por motivos de fuerza mayor el doctor Luis Yepes no nos va a poder acompañar. Justamente nos iba a acompañar con el tema del síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, esperamos que para uno de los próximos días se le pueda colocar en una de las charlas posibles y si no, intentaremos grabarlo para que igualmente esté disponible en la plataforma. Les estaremos comentando el resto de días. Por favor, si es que alguien aún no se ha inscrito, les invitamos muy fuertemente a inscribirse. Esto les da un certificado de aproximadamente, de 60 horas, válido para posgrados y válido para cualquier tipo de concursos que pueden solicitar dentro del trabajo, de cualquier tipo de trabajo de médico. Igualmente, no les invitamos a contestar las preguntas de la plataforma que ya están subidas las del día de ayer. Más tarde subiremos desde el día de hoy, que permiten prepararse para el cuestionario final. Igualmente, si es que tienen alguna duda, algún problema para ingresar a la plataforma, les pedimos por favor nos dejen saber para intentar solucionarlo lo antes posible y con gusto les ayudaremos. Ante cualquier duda estamos para ayudarles y o para responder. Muchas gracias con todos por este día de hoy. Quedan cerradas las charlas. El día de mañana, igual que son infecciones oftalmológicas, empezamos con este tema y los esperamos a todos. Esperemos les hayan gustado las charlas del día de hoy. No se olviden que todas quedan grabadas en la plataforma y que las podrán ver los siguientes días o si necesitan pausarlas o rever o grabar, etcétera. Muchas gracias a todos y buenas noches.